Listo, continuamos con la palabra para el día de hoy, es llamado celestial. Vamos a mirar cuáles son los aspectos con los cuales usted y yo debemos cumplir para tener ese llamado celestial. Todo lo tenemos, pero hay algunos requisitos que debemos cumplir. Vamos a mirar si los cumplimos o no. Quiero que me acompañe la palabra al libro de 1 Corintios 15, 45 al 49. 1 Corintios 15, 45 al 49. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es el del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí encontramos en la palabra, el apóstol Pablo nos da una referencia, cuáles son las especificaciones para aceptar un llamado celestial. Pero encontramos el primer hombre, Adán, alma viviente, ¿cierto? Ese hombre el que el Señor creó del barro, Adán. Pero a raíz de que él pecó, el Espíritu de Dios fue sacado de él y le dejó el espíritu del hombre, pero fue un hombre que ya empezó a ser un hombre terrenal. Encontramos muchos hombres que son terrenales. ¿Terrenales quiénes son? Viven en sus emociones, en sus pensamientos, su carácter, sus decisiones, su voluntad. No se dejan guiar ni orientar. Hay personas que dicen, yo nací así, yo me manejo así, yo sé cómo hago las cosas, yo soy una persona que fui formado así, mi papá me crió así, mi mamá me crió así. No se dejan formar ni transformar, mucho menos en la palabra. Pero encontramos también en otro hombre, el postrer Adán, Jesucristo. Ese postrer Adán es el hombre celestial. Y ese es el que el Señor quiere que usted y yo lleguemos a ser para poder aceptar el llamado celestial. Por eso aquí el apóstol Pablo hace una referencia. Dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán, usted y yo, si conocemos de Jesucristo, si hemos nacido de nuevo, podemos tener ese espíritu vivificante en la dirección del Espíritu de Dios. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea, usted y yo, cuando nacimos fue animal, en la carne, en lo terrenal. Pero ya cuando conocemos de Jesucristo, cuando nacemos de nuevo, pasamos a ese hombre espiritual, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso encontramos en las Escrituras que el Señor Jesús, para podernos demostrar a usted y a mí que podemos entrar al reino de los cielos, que tenemos acceso al reino de los cielos, pero que también podemos aceptar ese llamado celestial, tenemos que conocer primeramente de Jesucristo. Cuando lo conocemos a Él, por eso Dios lo mandó en carne, un hombre terrenal, un hombre en cuerpo, como usted y como yo, ¿cierto? Un hombre vestido en un cuerpo como nuestro. ¿Para qué? Para demostrarnos que Él pudo vencer la tentación, el pecado, todo lo que ofrecía el mundo. El Señor Jesús venció. Por eso la palabra de Dios nos enseña, Él ya venció. Y usted y yo, cuando hemos venido en este mundo terrenal, que es este cuerpo, podemos pasar de esto terrenal a lo espiritual, a lo vivificante, que es lo que nos enseña. Por eso dice, mal lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿Quién era? Adán, era el hombre terrenal. Pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Jesucristo vino a habitar en un cuerpo humano. Él es un hombre que era un hombre del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Cuando usted y yo miramos personas terrenales, ¿cuáles son los terrenales? Que hablan conforme a sus pensamientos, su carácter, sus decisiones, hablan de sus metas, sus proyectos, pero nunca les escucha hablar de Dios, nunca preguntan y dicen, voy a orar para ver si estos planes son de Dios, estos proyectos Dios me los cumplirá o serán de Dios y Dios me dará la sabiduría, el conocimiento de cómo obrar o actuar. No, encontramos que son terrenales, hablan de su lógica, se mueven en sus conocimientos, se mueven en sus estrategias, se mueven en todo lo que han aprendido o lo que han desarrollado durante la vida y lo trabajan y lo usan a su acomodo. Por eso dice, cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales, que es cuando usted y yo pasamos de esto terrenal a lo celestial, cuando decidimos morir a lo carnal y decidimos nacer al Espíritu de Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos habla sobre esas dos clases de hombres, el natural, o sea, el de la tierra, el hombre terrenal, Adán, el segundo hombre, el espiritual, que viene directamente del cielo, pero también hace un énfasis en que el hombre terrenal, los hombres
vienen siendo terrenales y están enfocados en lo terrenal, en las cosas de este mundo. Por eso usted escuchará a personas que dicen a sus hijos, a sus familiares: esta casa es mía, este carro es mío, estos muebles son míos, usted vive en esta casa porque yo lo mantengo, usted todo lo que tiene en esta casa es mío, y si yo no lo hubiera comprado, eso no tendría nada. El terrenal, o sea, se basan prácticamente en lo que tienen. Yo tengo tantas casas, tengo tantas haciendas, tengo tantos carros, tengo una empresa, tengo un negocio, tengo tantos empleados, y usted los escucha hablar y como con orgullo, como esa altivez, esa prepotencia, hablando de las cosas que tienen, pero prácticamente no tienen la salvación porque se basan en lo terrenal, no en lo espiritual. ¿Para qué? Pero quienes hemos venido a este mundo terrenal y que hemos nacido de nuevo a través de nuestro Señor Jesucristo, debemos perseverar en lo espiritual. Y para poder perseverar en lo espiritual, debemos hacerlo a diario. Cuando usted y yo ya hemos nacido, es una lucha constante entre la carne y el espíritu, pero el que usted más alimente es el que más se va a ver reflejado en su vida. Si usted alimenta más lo carnal, lo terrenal, se verá reflejado en su vida. ¿Cómo? Una persona prepotente, altiva, orgullosa, una persona sobrada en todo lo que hace. En cambio, el que alimenta el espíritu se ve una persona mansa, humilde, transparente, llena de la paz, el amor, el gozo del Señor, pero también en el conocimiento de la palabra, de la obra del Señor, cómo obra en su vida, cómo se expresa, cómo habla, cómo actúa en diferentes circunstancias o situaciones en su entorno. Ahí se ve el reflejo. ¿Qué es lo que más alimenta a esa persona? O lo terrenal o lo espiritual. Miremos, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis 2, 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mire que el Señor nos formó a usted y a mí del polvo de la tierra. Éramos barro. Pero si el Señor nos sopla aliento de vida, solamente seríamos un barro, como esos que usted ve, como esas estatuas, imágenes que ven en diferentes partes, algunos formados de barro, otros de yeso, otros de hierro, bueno, diferentes esculturas que forman para que vemos inclusive en museos, en otras partes, en las calles, que los colocan, pero si no tiene aliento, que es el soplo que el Señor sopló sobre el hombre, que le dio vida. ¿Qué sopló? Su espíritu, y nos dio su espíritu, y por eso habla que nos dio vida el Espíritu de Dios. Un nacimiento del hombre terrenal, el cual fue el primer hombre, Adán, donde el alma y el espíritu están conectados, pero también son separables. Claro, el alma y el espíritu estaban conectados, pero también pueden ser separables. Vamos a mirarlo en dónde. En Hebreos, vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que divide el alma del espíritu? La palabra. Aquí, como lo dice el apóstol Pablo, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante. Yo no sé si usted de pronto a alguien le da una palabra o Dios lo ha llevado a una palabra, y cuando usted da esa palabra, dice: uy, esa palabra que usted me dio me confronta. Esa palabra es la que yo estaba esperando. Uy, esa es la respuesta que yo estaba esperando de Dios. Uy, ¿cómo así que Dios me da esa palabra? No, yo no creo que esa palabra sea para mí. ¿Qué hace la palabra? Confronta. Aquí, como lo dice, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Por eso encontramos en la palabra cuando el Señor Jesús les hablaba a los doctores de la ley. Cuando les hablaba, eran confrontados en la palabra, porque ellos eran doctores de la ley, pero no tenían revelación. Se regían a la ley mosaica, todo lo que el Señor había mandado a través de Moisés, pero ellos no tenían revelación, y ellos hablaban y actuaban acorde a lo que ellos hablaban, acorde a su ley, ¿cierto? Pero resulta que el Señor los confronta porque les dice que eran sepulcros blanqueados, porque dice que se vestían de ropas dobles, se hacían en las primeras filas, en las reuniones que hacían, pero precisamente cuando salían de esas reuniones eran totalmente lo opuesto. Entonces prácticamente era como una fachada. Así hay personas que usted y yo de pronto conocemos o nos han hablado y vemos esas personas que son como una fachada. ¿Por qué? Los conocemos en la iglesia, adoran al Señor, alaban al Señor, hablan de Dios en todo momento en la iglesia con los consiervos, los discípulos, el pastor, los líderes, con los de la congregación. Pero resulta que en otros lados son agentes 007. Nadie sabe que son cristianos. ¿Por qué? Porque se acomodan a la situación. Es que a ellos no les gusta que yo les hable nada de Dios. No, eso se ponen bravos. No, eso me critican en la casa, en el trabajo, los amigos, el estudio. Entonces prácticamente están siendo terrenales. No han nacido realmente al Espíritu de Dios.
Por eso dice acá, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, ¿qué hace la palabra? Divide el alma y el espíritu. Y dice, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces encontramos que la palabra, ¿qué hace? Discierne los pensamientos del corazón del hombre. ¿Qué es lo que el hombre piensa? ¿Qué es lo que el hombre actúa? Porque hay veces que, como le decía, la persona pone una fachada, como actuaba, hablaba el Señor con los doctores de la ley, pero cuando les hablaba los confrontaba y prácticamente esa máscara caía. Por eso era que ellos detestaban al Señor Jesús y buscaban el momento cómo lo apedrarían o cómo lo encarcelarían o cómo lo agarrarían, porque no les gustaba. Así hay personas que uno lleva la palabra y la palabra cumple la función. Aquí lo dice, discierne las intenciones del corazón. Entra esa palabra y cumple esa función por la cual cuando usted y yo la llevamos. Entonces, la palabra de Dios es la que entra y separa el alma del espíritu, ya que el alma es la esencia de la humanidad, es lo que usted y yo somos. El espíritu es el elemento de la humanidad que nos da, es la capacidad de tener una relación íntima con Dios. Cuando nos referimos al espíritu, es esa parte que conecta a la humanidad con Dios. Esa parte, cuando usted y yo entramos en los hábitos espirituales, que es el ayuno, el clamor, la intercesión, la oración, la meditación, el estudio y la palabra, entonces, ¿qué pasa? Desconectamos del cuerpo en este tiempo, pero alimentamos el espíritu y nuestro espíritu se conecta con el espíritu de Dios y podemos tener esa cercanía con el Señor. Podemos conocerlo más íntimamente, podemos conocer sus misterios, sus designios para con cada uno de nosotros a través de los tiempos de ayuno y oración, para qué es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Quiero que me acompañe al libro de Juan 4:24. Juan 4:24. Mire lo que nos dice acá la palabra. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo es Dios? Muchas personas preguntan, pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Él? Hay muchas referencias, la palabra de Dios no lo habla. No lo habla el profeta Isaías. Dice que el bronce bruñido, que en sus manos recoge los mares, que las tierras el estrado de sus pies. Pero realmente nadie ha visto a Dios. Pero Dios es espíritu. Acá lo dice la palabra. Y los que le adoren en espíritu y en verdad. Yo no sé si usted ha visto personas salmistas, que se dicen salmistas, pero ocupan un lugar y se dan a conocer y eso, mejor dicho, hacen alaridos de que son adoradores, pero usted ve que como que la persona no está el Espíritu de Dios. Quieren es que vean la persona por su imagen, su presentación, su voz, y ahí no está el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque sobresale en la persona y quieres que lo vean. Mire, yo sí sé cantar, mire, yo sí tengo voz, mire, yo tengo presencia. No está el Espíritu de Dios en esa persona, porque esta es como el orgullo de esa persona. Para eso vemos cantantes seculares, cantantes del mundo, que usted los ve y prácticamente firman autógrafos, no se pueden acercar, andan con guardaespaldas. ¿Por qué? Porque son personas que solamente buscan ellos es que sean vistos y sean elogiados por el pueblo. Por aquí lo dice el Señor, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso es importante que si usted y yo vamos a adorar al Señor, lo hagamos en el espíritu, lo hagamos de todo corazón, lo hagamos realmente no esperando que los demás nos aprueben, que el Señor sea el que nos apruebe. Si usted no tiene voz de cantante, no tiene voz para adorar al Señor, hágalo con el corazón. Usted no espere que los demás le digan que esa voz de tarro que tiene, pero es que esa voz con la que canta, pero no, hágalo para el Señor. Y si usted es aprobado por el Señor obrará a su favor, pero usted hágalo de corazón, como dice aquí, en espíritu y en verdad, que los habla la palabra de Dios. Dios es espíritu y para conectarnos con el Señor, usted y yo debemos activar y conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. El Señor sopló aliento, o sea, su espíritu de vida sobre el hombre, Adán, y la unión del espíritu en el cuerpo produjo el fenómeno que se llama alma, que es el hombre, lo cual lo denomina personalidad. Hoy en día miramos, por ejemplo, lo que hay en el alma, muchas veces se ve reflejado en la personalidad de la persona, cómo actúa ante determinada situación, sus emociones, sus deseos, sus pensamientos. Ante una situación, sus emociones, cómo se ven. Algunos lloran, otros gozan, otros se ríen, otros entran como en tristeza, ya que es la presencia de un espíritu en el cuerpo que crea el alma. Una persona
funciona como ser humano, con mente, emociones, pensamientos y voluntad. Y es el primer hombre, Adán. Y ese primer hombre es el terrenal. Hay algunos terrenales que obran y actúan así. Actúan acorde a como lo que le manda los deseos del corazón. Por eso usted escucha de pronto personas, mire a ver qué le dice el corazón, qué le dicta el corazón. Algunos cantan canciones del corazón y usted les escucha cantando y cantan es despecho. Y eso es lo que hay en el corazón. Otros seguían, ay, ¿qué le dicta a usted el corazón en esa relación? Hágale caso al corazón. Mentiras. Usted no debe hacerle caso al corazón. Si usted conoce la palabra, no le debe hacer caso al corazón, porque el Señor nos da referencias en el libro de Jeremías sobre cómo está el corazón del hombre, cómo lo ve el Señor. Dice que el corazón es engañoso, que el corazón está inclinado al mal, el corazón del hombre, que el corazón del hombre es perverso. Si el Señor nos da esta referencia, ¿yo qué tengo que hacer? Entregarle mi corazón al Señor, que Él gobierne mi corazón, porque mi corazón me puede llevar a fallarle a Dios. Mi corazón me puede llevar a tomar decisiones erradas, equivocadas. Por eso es tan importante que usted y yo le pidamos primeramente dirección al Señor. Cuando este primer hombre, Adán, peca, el Espíritu Santo que moraba en él fue retirado y queda el espíritu humano y entra a ser gobernado por su alma. Por eso hay tantas personas que usted las ve y toman decisiones erradas. Vemos personas, ¿cuántas relaciones ha tenido? 5, 6, 7. Otros se jactan que ha tenido 7, 8, 10 mujeres. ¿Cuántos hijos tiene? 15 hijos con 15 mujeres diferentes. Y algunos se sienten dichosos, felices con eso. Pero miramos la palabra de Dios, que eso es el hombre terrenal. Ahí no está el Señor. Miremos lo que nos dice el libro de Efesios capítulo 2, verso 1. Dice, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así andábamos usted y yo cuando andábamos en el mundo. Teníamos un amo. Ese amo nos llevaba ¿a qué? A la fornicación, al adulterio, a la inmoralidad, a la mentira, al vicio, al alcoholismo, a la infidelidad, al engaño, a la manipulación. Y andábamos con ese amo, pero éramos hijos de desobediencia. No éramos hijos de Dios, éramos hijos del enemigo, porque andábamos en los deseos del enemigo. Cumplíamos sus mandatos, cumplíamos los deseos que nos mandaba. Eso era lo que hacíamos. Y ahí lo dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué vende este mundo? Ya usted mismo se da cuenta. Ya no es necesario tanto mirar las redes sociales o lo que hablan las noticias, que todo lo malo lo llaman bueno. Ya no vemos nada de malo que se casen dos personas del mismo sexo. Ya no vemos nada de malo que críen hijos, que formen hijos. No vemos nada de malo, pero a la luz de la palabra, eso no es de Dios. Pero eso no tiene nada de malo. Por lo menos se casaron. Muchos dicen, ay, pero ya se casaron. Pueden tener hijos. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Eso está bien? Ante los ojos del Señor no está bien. El hombre entra a quedar muerto y a ser gobernado por su alma, que son sus emociones, pensamientos y deseos, pero ahí no hay nada espiritual. Cada uno de nosotros nacimos en esa naturaleza, ya que venimos de la descendencia terrenal, Adán. De esa descendencia venimos. Por eso es que usted y yo, esa descendencia, debemos cortarla cuando entramos a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Es morir, cortar de raíz esa descendencia que viene en nuestras vidas desde Adán. 1 Corintios 15, 45, que fue con el texto que empezamos. 1 Corintios 15, 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Postrer Adán, Jesús, espíritu vivificante. Y como espíritu mora por fe en nuestro espíritu, en el espíritu que el Señor ya nos dio. Cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, lo recibimos y abrimos nuestra vida para obedecerlo y amarlo como nuestro suficiente Señor y Salvador personal. Y entramos bajo su señorío y sujeción. Bajo el señorío ya tenemos un amo, Jesús, pero también bajo su sujeción, obediencia. ¿Por qué? Porque no podemos decir que tenemos un amo, pero hacemos lo que queremos. No, la obediencia, esa sujeción es cumplir sus mandamientos, estatutos y decretos, ser ese ejemplo a seguir en Cristo Jesús. Quiero que me acompañe al libro de Filipenses capítulo 3, 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21.
Dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En la prédica de la semana pasada hablamos sobre este tema, también esta cita bíblica. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Hablábamos de que no es la nación o el país donde usted nació o donde usted fue recibido. La nación, debemos tener en cuenta que nuestra ciudadanía es en el reino con Cristo Jesús. Esa ciudadanía es la que usted y yo debemos trabajar para adquirirla desde acá. Una ciudadanía que el Señor ya preparó para usted y para mí. Solo a usted y a mí nos corresponde andar en las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, hay más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Jesucristo. Él es el que viene y nos llevará. Si no hemos partido antes, vendrá por nosotros. Y si partimos de este mundo, que partamos con Él, con el Señor Jesucristo. Pero también dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo, la humillación nuestra. ¿Por qué? Porque es un cuerpo corruptible, es un cuerpo terrenal, pero ese cuerpo el Señor lo transformará en un cuerpo incorruptible, un cuerpo de gloria en Cristo Jesús. Ese cuerpo es el cual usted y yo debemos anhelar tenerlo para poder tener y aceptar ese llamado celestial en el Señor. Como verdaderos cristianos ya nacidos de nuevo en Cristo Jesús, entendemos que contamos en este mundo que estamos es de paso, ya que nuestra ciudadanía es en la eternidad con nuestro Salvador Jesucristo, donde entramos a una morada celestial, esa nueva morada que el Señor ya tiene preparada para usted. Por eso el Señor dijo que se iba a prepararnos camino, a prepararnos casa, una morada, un lugar donde usted y yo llegaremos a habitar. Ese lugar que el Señor ya tiene preparado para usted y para mí. Quiero que me acompañe al libro de Juan 4:12. Juan 4, capítulo 2. Juan 14:2, Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Lugar, el Señor ya tiene preparado ese lugar, porque Él se fue a preparar una morada, un lugar, una casa, donde usted y yo habitaremos en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Ya el Señor tiene preparado ese lugar. Solamente usted y yo nos corresponde prepararnos para esa casa que ya está toda adecuada para usted y para mí. Creo que me acompaña Primera de Pedro 3, 1 al 4. Primera de Pedro 1, 3 al 4. Primera de Pedro 1, 3 al 4. Dice, vuestro atavio no sea al extremo. Primera de Pedro 1, 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ya el Señor nos ha hecho renacer a usted y a mí. Cuando conocemos de Jesucristo, ya hemos renacido. Pero aquí el Señor dice que tiene una herencia, y esa herencia es una herencia incorruptible. Esa herencia, con ese cuerpo transformado, nos da esa herencia en la eternidad con Cristo Jesús. Pero también es incontaminada, inmarcesible, reservada para cada uno de nosotros en los cielos. Entonces ya tenemos esa morada, ese lugar. Fuera de eso, habitar en la morada celestial juntamente con Cristo Jesús. Ya que cuando ya hemos nacido usted y yo de nuevo a través de la obra de Dios en la cruz del Calvario, que nuestro Señor Jesucristo conquistó esa herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, la cual está reservada para cada uno de nosotros y la cual ya usted y yo debemos empezar a perseverar para poderla conquistar desde ya en nuestro Señor Jesucristo. Quiero que miremos en Hebreos 3, 1 al 4. Hebreos 3, 1 al 4. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo.
Acá hace una referencia de que ya somos participantes del llamamiento celestial. Ese llamamiento el Señor Jesús lo ha hecho. Hay personas que el Señor los llama, no aceptan, más adelante estoy ocupado, estoy en mi trabajo, más adelante de pronto buscaré del Señor, en este momento estoy pendiente de mi trabajo, de mi esposa, mis hijos, tantas cosas que ponen objeción y obstáculos para recibir ese llamado celestial que el Señor quiere que cumplamos. Pero no sabemos si más adelante el Señor lo aceptará o estará dispuesto a que usted y yo asumamos ese llamado celestial, ya que el Señor llama. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y somos sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En Él es el que debemos tener puesta nuestra mirada, en nuestro Señor Jesucristo, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Así como el Señor obró a través de Moisés, lo usó de una manera sobrenatural para sacar al pueblo hebreo de Egipto y llevarlo a Canaán, la tierra prometida, así el Señor también envió a nuestro Señor Jesucristo. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa que él que la hizo. Mayor honra a nuestro Señor Jesucristo, el Cristo. En visto de que tenemos un futuro tan glorioso, debemos vivir como aquellos que son terrenales, es con de los que usted y yo debemos apartarnos, debemos tomar distancia, porque es donde usted y yo podemos contaminarnos, sino como los expresa el apóstol Pablo en esta escritura, el celestial. Notemos que hemos sido hechos participantes del llamado celestial, ese llamado que el Señor ha hecho para usted y para mí, pero en usted y en mí está en cumplirlo, no está en el Señor, está en usted y en mí cumplir ese llamado. Miremos lo que nos habla Hebreos 9:24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ya que el Señor, a través de la cruz del Calvario, entró automáticamente al reino celestial, al reino del Padre. ¿Para qué? Para presentarse delante de Dios por usted y por mí. Pero ¿cómo se presenta el Señor ante el Padre por usted y por mí? Porque si usted y yo obramos con la obra que el Señor hizo a través de la cruz del Calvario, hemos sido lavados con la sangre del Cordero inmolado de Dios, hemos nacido de nuevo, automáticamente el Señor nos ve a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo entra al lugar santísimo y para representarnos a cada uno de nosotros, incluso en los lugares celestiales, para presentarnos delante del Padre. ¿Será que usted ya ha sido presentado delante del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo? A través de nuestros hechos, acciones y decisiones, como el Señor nos ha llamado. Miremos lo que nos dice Efesios 2:6. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Hemos sido resucitados con Cristo Jesús. Si usted y yo, como le explicaba, le decía, si ya conocemos de la obra de la cruz del Calvario, si hemos nacido de nuevo, usted y yo somos resucitados con Cristo Jesús. Automáticamente el Señor nos recibe en el reino porque el Señor nos ve a través de nuestro Señor Jesucristo, porque ya fuimos resucitados a través de la obra de la cruz. La sangre del Cordero de Dios nos ha lavado, nos ha limpiado de toda mancha, todo argumento del enemigo y tenemos acceso al reino de los cielos. Entonces, cuando usted y yo partamos de esta tierra, resucitaremos juntamente con nuestro Señor Jesucristo en la venida de Él. Ya resucitaremos con Él, ya estaremos con Él automáticamente, ya que el mismo Señor Jesús entra al lugar santísimo y para representarnos a cada uno de nosotros, incluso en los lugares celestiales. Y es cuando entramos en ese cambio, en ese nuevo nacimiento. Pasamos a ser resucitados juntamente con Él y nosotros hemos sido hechos para ser sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. El Señor ya tiene reservada esa morada, ya tiene separado ese lugar para que usted y yo pasemos a vivir con Él, resucitemos juntamente con Él, pero también que aceptemos ese llamado celestial que el Señor nos viene haciendo a usted y a mí, que lo asumamos, pero que lo asumamos no tanto por cumplir un requisito en esta tierra, un requisito con la iglesia, un requisito con el líder, un requisito con el pastor, no, un llamado que el Señor está haciendo a quienes aceptemos ese llamado, pero que también lo asumamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañe a 1 Corintios
capítulo 15, del 45 al 49. Perdón, Primera de Corintios 15, 49 nomás. Primera de Corintios 15, 49. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Si nosotros nos miramos como estamos físicamente, incluso frente a un espejo, nos vemos con un cuerpo corruptible, nos vemos con un cuerpo terrenal, un cuerpo en el cual de pronto usted y yo pensamos, pero ¿cómo en este cuerpo el Señor se fijará? Pero como no debemos mirarnos acorde a lo físico, sino a lo espiritual, y nos vemos físicamente nada celestial, pero como no hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial, y esa imagen es la que usted y yo debemos ver a la luz de la palabra. Esa imagen celestial, ¿cómo se ve usted delante del Señor a la luz de la palabra? ¿Será que todavía hay cosas del terrenal? ¿Será que todavía no se ha podido desligar de esa naturaleza carnal? Y es importante que usted y yo entendamos podernos ver a la luz de la palabra, pero vernos como el Señor nos ve acorde a las escrituras, como el Señor nos ve. Hemos cambiado en nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras decisiones están acorde a lo que el Señor nos habla y nos dice a través de las escrituras. Ahí mismo en 1 Corintios 15, versos 51 al 53. Dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir, cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de incorrupción, de inmortalidad, perdón. Ahí encontramos qué es lo que nos habla el apóstol Pablo, qué necesitamos para hacer y aceptar ese llamado celestial, ese misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Cuando usted y yo entramos a conocer de Cristo y andamos entre las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, seremos transformados, incorruptibles, cuando resucitemos con nuestro Señor. Porque es necesario que esto corruptible, lo terrenal, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ya que usted y yo como cristianos, como ese cuerpo de Cristo, somos ese pueblo celestial con un llamamiento celestial. Y es un estado que y aún estando en esta tierra, podremos aceptar el llamamiento celestial, pero también cumplirlo. Miremos ahí lo que nos habla la palabra en el libro de Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo, los lugares celestiales en Cristo. Ya el Señor nos bendijo a usted y a mí. Nuestro Señor Jesucristo ya nos bendijo en esos lugares celestiales. A usted y a mí nos corresponde hacer ¿qué? Bajar esas bendiciones. Él no nos va a bendecir. Ya Él nos bendijo los lugares celestiales. A usted y a mí nos corresponde bajar esas bendiciones del mundo espiritual al mundo material y obtenerlas acá en la tierra, pero siempre y cuando nos sometamos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Vemos lo que nos dice en Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Todo lo que hemos visto el día de hoy es para que creamos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios, ya que como si usted y yo reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, que murió a través de la cruz del Calvario por nuestros pecados, nuestros delitos, se hizo maldición a través de la cruz para darnos vida y vida abundante en Cristo Jesús, ya tenemos acceso al reino espiritual, tenemos acceso a ese llamado celestial en el cual a usted y a mí nos compete aceptarlo, asumirlo y empezar a ejecutarlo acorde a lo que el Señor nos enseña. Cada uno de nosotros como creyentes ya tenemos ese acceso, esa entrada al mundo espiritual, a la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo.
y también tenemos acceso a los lugares celestiales. Hoy el Señor está haciendo un llamado y es aceptar ese llamado, el llamado que Él nos viene haciendo a usted y a mí, en poderlo conocer a Él y en poder entrar en esos lugares celestiales y aceptar el llamado celestial. Pero hoy quiero orar por esas personas que de pronto no entienden, no conocen o de pronto se han apartado para aceptar el llamado celestial. Y es que el Señor está haciendo un llamado para que entiendan y comprendan cómo lo deben hacer. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos, Señor, que estas personas abra su mente, abre el corazón, dales entendimiento, conocimiento, pero dale, Señor, amor por la palabra. Colócales el querer como nacer en tu palabra para que ellos conozcan, entiendan, disciernan y puedan entender, Padre, el llamado celestial que tú les estás haciendo y que tú puedas obrar a través de cada una de las áreas de su vida y su corazón y los lleves, Señor, como dice Job en 22:28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Padre, que ellos se determinen al propósito del llamado que tú tienes para sus vidas a partir de hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene un siervo de Dios, un hombre de adoración, un hombre de alabanza, con una palabra que el Señor tiene para un hombre que ha estado buscando del Señor, pero como que no encuentra respuesta, pero está buscando en otras fuentes, pero hoy el Señor le tiene una respuesta que tiene ese llamado para ese llamado celestial, ese llamado que el Señor lo quiere usar de una manera sobrenatural y hoy Dios le tiene una palabra tras de este siervo. Escuchemos esta palabra que el Señor quiere darnos hoy a usted también para la ofrenda, que el Señor quiere recompensarlo a usted en la obra que está haciendo, pero a través de los diezmos y las ofrendas. Continuemos con un tiempo más de alabanza y oración. Ya viene la palabra de la ofrenda.